Hola, bienvenidos al módulo de Data Quality Services de la serie de vídeos que desde Kabel os ponemos a vuestra disposición. Mi nombre es Carlos Aquistán, arquitecto de soluciones en SQL Server, y en esta ocasión os voy a hablar sobre un nuevo componente que tenemos a nuestra disposición en la versión de SQL Server 2012, Data Quality Services. Este nuevo producto, tal como su nombre indica, está enfocado a garantizar que la calidad de la información que nuestra empresa almacena en los diferentes repositorios alcanza un mínimo suficiente para poder confiar plenamente en ella, resolviendo típicas situaciones como podrían ser comprobar que siempre se usa el mismo criterio cuando se codifican valores como hombre, con una H, o mujer, con una M, verdadero, en los que a veces es un 1, una V, o falso, un 0, o una F, etc. También cuando se introduce siempre el mismo código postal, el clásico ejemplo de 08080, un apellido en blanco o el DNI 0N. Validar que el texto escrito de forma manual es correcto, como pudiera ocurrir cuando el nombre de un cliente se escribe a veces como José María y en otras ocasiones como José M. O detectar situaciones en las que los datos es probable que no se ajusten a la realidad, un empleado con 80 años de edad. Se suele decir que este producto es una solución controlada por conocimiento, lo que permite a los usuarios mejorar fácilmente la calidad de sus datos. Estas palabras lo que vienen a decir es que el proceso donde se detectan y corrigen problemas como los comentados anteriormente se apoya en una base de datos que registra todos aquellos términos que el usuario ha confirmado como correctos, incorrectos o incompletos y que se va alimentando en cada ejecución del proceso de validación. Dicho de otro modo, al comienzo tendremos una base de datos de conocimiento muy pobre en el que el número de correcciones manuales será alto, pero que a medida que vayamos limpiando nuestros datos, esta base de datos de conocimiento irá recogiendo todas estas correcciones de modo que el proceso será cada vez más automático y menos manual, hasta el punto de que lleguen a ser prácticamente inexistentes. Existen 4 operaciones básicas que Data Quality Services realiza, que podríamos denominar como limpieza, que incluye la corrección, estandarización y enriquecimiento de los datos que son incorrectos o incompletos, correspondencias, matching, identificar, enlazar o mezclar datos relacionados entre sí o a través de otros orígenes externos con el objetivo de detectar duplicados, análisis de los datos con el fin de profundizar en su conocimiento y detectar de ese modo posibles problemas en la calidad de los mismos, y monitorización de los procesos de calidad de los datos. Para empezar a trabajar con este producto, lo primero que debemos realizar es ejecutar el proceso de instalación. Al finalizar el mismo, tendremos en nuestra instancia de SQL Server 2012 3 nuevas bases de datos. DQS Main, que contendrá todos los procedimientos del core del producto, el motor propiamente dicho, así como las bases de datos de conocimiento publicadas. DQS Projects, que contendrá los datos de los proyectos de calidad que vayamos creando. DQS Staging Area, en la que, pues como su nombre indica, se almacenarán todos aquellos datos temporales necesarios para el correcto funcionamiento de nuestros proyectos. La instalación es muy sencilla, tan solo hay que ejecutar la aplicación de Data Quality Server Installer dentro del grupo de programas de Microsoft SQL Server 2012 Data Quality Services, en donde lo único que se nos solicita es una contraseña que se usará para encriptar los datos sensibles. Destacar que dicha contraseña deberá cumplir 3 requisitos, que contenga al menos un carácter especial, un punto y coma, un punto, un guión, etc., una letra en mayúscula, otra en minúscula y un número, porque en caso de no hacerlo así, el producto no se instalará correctamente. Bien, lo que hoy os quiero enseñar es una pequeña demo en donde se realizan 2 de las operaciones típicas de Data Quality Services: limpieza de datos e identificación de duplicados. Para ello nos vamos a bajar un ejemplo que nos podemos descargar de la web de Microsoft sobre la base de datos de AdventureWorks. Una vez arrancado el cliente de Data Quality Services, podemos comprobar que la aplicación se divide en 3 grandes áreas. A la izquierda sería la parte de la administración de las bases de datos de conocimiento. En la parte central gestionaremos nuestros proyectos y a la derecha estableceremos parámetros generales de configuración del motor. Bien, una vez abierto el cliente, lo primero que haremos será crear una base de datos de conocimiento, aunque en este caso importaremos un asistente para agilizar el proceso. Desde la opción de New Knowledge Base escribiremos un nombre descriptivo y seleccionaremos la opción de importar desde un archivo DQS.
Seleccionamos el archivo y lo que nos aparecerá una vez importada correctamente, podremos ver la lista de dominios, que son los campos de los que forman parte esta base de datos de conocimiento, y las reglas de matching que hayamos definido. Luego, dentro de esta base de datos podremos realizar 3 tipos de actividades, como puede ser la administración del dominio, que sería pues todo el análisis de los campos que hemos definido, sus propiedades, etc. Un descubrimiento del conocimiento, donde enriqueceríamos toda la que es la base de datos con nuevos valores, con valores corregidos, o una política de matching que usaremos para posteriormente los proyectos de matching para identificar registros duplicados. En este caso lo único que vamos a hacer va a ser importar, y al final del proceso pues tendremos nuestra base de datos publicada y dispuesta para trabajar. Como vemos, esto sería la actividad de administración del dominio, donde tendríamos todos los dominios, todos los campos que forman parte de este dominio. Existe una serie de campos que son compuestos, que son conformados a partir de varios campos, y cada uno de ellos pues tendrá unas propiedades generales, unas reglas de dominio en caso de existir, y una lista de valores válidos o inválidos en el caso de que fueran necesarios. Por ejemplo, en el caso de género, pues tendremos una lista de dominios válidos como pueden ser F y M. Una vez validados todos nuestros datos, ahora sí publicamos esa base de datos para que en los proyectos que vamos a generar a continuación podremos basarnos en ella a la hora de ejecutarlos. Bien. Como decía antes, lo que quiero mostrar ahora es cómo se realiza una operación de limpieza. Para ello crearemos un nuevo proyecto de tipo cleansing, indicando un nombre descriptivo y seleccionando la base de datos de conocimiento que vamos a usar para el proceso. En este caso, vamos a darle este nombre, y dentro de la lista de base de datos de conocimiento seleccionaremos la que acabamos de importar. La actividad a seleccionar será la de cleansing. Pulsaremos el botón Next y como origen de datos seleccionaremos el archivo, la hoja de cálculo que nos hemos descargado de la web, donde existen una serie de datos incorrectamente completados, incorrectamente publicados, para que detectemos estos errores más fácilmente. Lo siguiente que nos piden es hacer un mapping entre las columnas de origen, de nuestro origen de datos, y la lista de dominios que corresponden. Pues en este caso vamos a ir seleccionando cada uno de estos campos. Vamos a tener que rellenarlos todos para asegurarnos de que es todo correcto la operación que se va a realizar. Esta operación es bastante manual, pero luego se queda almacenada de forma que sea más sencilla. Falta el código de el email. Y los campos relacionados con la cuota de venta y la cuota, las ventas totales del año actual. Bien, una vez seleccionados todos los campos, pulsaremos en el botón Next para ir a la siguiente pantalla, en la que nos aparecerá un resumen del mapeo realizado. Aquí tendríamos una lista de todos los campos de nuestro origen, y como vemos, muchos de estos campos se corresponden con un único dominio, lo que viene a indicar que ese dominio es un campo compuesto, es un dominio compuesto. ¿De acuerdo? Y la única opción que nos queda es pulsar en el botón Start para que comience el proceso de limpieza. En este momento es donde se usaría la base de datos de staging, donde se almacenarían los datos,
El proceso terminará dependiendo de la calidad de nuestra base de datos de conocimiento y obviamente del tamaño del origen de los datos con el que estemos trabajando. Una vez completados, tendremos una lista, un resumen, digamos, de la operación, en el que tendremos pues el porcentaje y el número de valores corregidos, de valores sugeridos. Este campo lo que nos indicaría sería la calidad de los datos, cuántos valores nulos o cuántos valores completados existían. Aquí lo que nos indica es que la mayoría de estos campos estaban vacíos. Y como podemos comprobar, pues en este caso tenemos advertencias que nos indican que no ha habido posibilidad de corregir valores o sugerir valores porque nuestra base de datos de conocimiento pues no tiene valores con los que comparar, ¿no? Esto sería un resumen general de todo el proceso. Y una vez que ya hemos validado este resumen, pulsaríamos en el botón Next para ver el detalle de cada uno de los dominios que se han analizado, cuál ha sido el resultado de la ejecución del proceso de limpieza. En el caso del email, tendríamos que nos encontramos con 285 valores nuevos, valores que no se han encontrado en la base de datos de conocimiento y que, como nos va a ocurrir en el resto de las operaciones, vamos a poder aprobar o rechazar como, en este caso, valor nuevo. Tendríamos también una lista de valores inválidos que no han superado la regla de validación de ese dominio, ¿de acuerdo? Y en este caso no tendríamos ni valores corregidos ni valores correctos. En el caso de título de trabajo, tendríamos un valor sugerido, es decir, un cambio que el motor nos sugiere que se haga para estandarizarlo, ¿de acuerdo? Porque aquí en origen pues tendremos este texto que nos propone corregirlo por este otro. Tendríamos un valor nuevo, un valor que no se ha encontrado, ningún valor incorrecto, 13 corregidos de forma automática, porque lo tenemos registrado que cada vez que se encuentre este texto automáticamente se corrija a este otro, y valores correctos que están dentro del dominio, de los valores del dominio, pues todos estos. Como decimos, pues todo esto se pueden rechazar, se pueden aprobar y decidir con ellos lo que consideremos adecuado. Una vez que el usuario ha revisado los valores, tendremos la opción de exportar los datos corregidos a una tabla de la base de datos o a un archivo. Para ello pulsaríamos el botón Next. Veríamos una previsualización de los datos a exportar y tendríamos la opción de exportarlo a un archivo CSV, a una tabla de SQL Server o a un archivo de Excel, ¿de acuerdo? Podemos finalizar el proyecto de forma que más adelante podemos interactuar con él y decidir pues nuevamente volver hacia atrás para recargar los datos, para ejecutar el proceso de nuevo o exportar los datos a otro destino. Otra de las tareas típicas es la de matching. Como acabamos de ver, crearemos un nuevo proyecto asignándole un nombre descriptivo, en este caso, y la base de datos con la que estamos trabajando, de AdventureWorks, la base de datos de conocimiento, y en este caso la actividad no va a ser cleansing, va a ser de matching, ¿de acuerdo? Pulsamos el botón Next, seleccionamos la misma hoja de cálculo que teníamos como ejemplo y al igual que que en el ejemplo anterior, vamos a ir seleccionando los campos sobre los cuales vamos a ejecutar esa regla de validación, que la aplicación ya nos muestra cuáles son los campos que hay que corresponder, que hay que enlazar entre el origen y la base de datos de conocimiento para que la regla, la política que hemos definido se pueda ejecutar correctamente. En este caso faltaría last name,
nos faltaría la fecha de nacimiento, la fecha de contratación, el título, y si no me equivoco, no me he dejado ninguno. Pulsaríamos el botón siguiente, en el que nos apareciera la opción, como anteriormente, de ejecutar. Pulsamos y, como antes, pues todo esto dependerá del tamaño y de la calidad de nuestra base de datos de conocimiento. Hay que destacar que la opción que tenemos aquí de Overlapping Cluster y Non-Overlapping Cluster, la opción predeterminada, que es la de Overlapping, nos permite mostrar el mismo registro en diferentes grupos, un registro que digamos que pueda estar dentro de diferentes grupos, aparecería varias veces, mientras que esta otra opción, todos aquellos que puedan estar dentro de varios grupos se englobarían dentro de un grupo propio, de forma que no vamos a encontrar nunca duplicados. Una vez que que el proceso se ha terminado de ejecutar, nos mostrará por defecto la lista de los registros que él ha determinado como que son el mismo, que puedan ser el mismo, dependiendo de del nivel, del valor que se haya considerado. En este caso, una confidencialidad del 95%, podremos ver el detalle de por qué se ha llegado a ese 95%, pero en este caso porque el género es el mismo, porque la fecha de nacimiento coincide exactamente y el nombre es muy parecido, es un 84% de similitud, con lo cual tendremos un porcentaje de similitud de todo el registro de un 95%. También podríamos ver la lista de los registros que no coinciden, registros que son únicos, que no se han encontrado duplicados, ¿de acuerdo? Y en la parte de abajo, pues un resumen genérico, un resumen general del proceso de matching. Aquí tendríamos las reglas que se han ejecutado, cada uno de los dominios que forman parte de esta regla y las propiedades que forman parte, y un resumen de esa ejecución, de cuáles son los números de clúster, los números de grupos que se han encontrado, que se identifican como registros coincidentes. Una vez que estemos conforme con este resultado, porque podemos rechazar esta similitud o dejarlo como está, pulsaríamos el botón siguiente con la opción de exportar a un archivo CSV, un archivo de Excel o una tabla de SQL Server. Seleccionamos la opción que seleccionemos, podemos exportar la lista de resultados coincidentes, o sea, la lista de matching, o la lista de supervivientes. La lista de supervivientes son aquellos registros únicos que podremos seleccionar. Dentro de esa lista de registros únicos, el registro que se selecciona puede ser el que ha seleccionado la propia herramienta, el propio motor, o podemos seleccionar el que consideremos, si hay varios que estén dentro de ese grupo que se consideren como el mismo, podemos seleccionar aquel que se considera más completo, el que tiene los campos más, el que no tiene valores nulos o el que menos valores nulos tiene, y que tiene mayor tamaño el texto que forma parte, o el que menos valores nulos tiene, o el más largo. Seleccionemos cuál seleccionemos, al final tendremos una lista de registros únicos. Bueno,
Con esta demo hemos llegado al final de este vídeo introductorio a Data Quality Services, en donde hemos tratado de mostraros cómo el uso y finalidad de un proyecto de limpieza y autoidentificación de registros coincidentes. Espero que os haya gustado, muchas gracias y un saludo.